y que cada uno de nosotros podamos recibir todas las bendiciones que ya tú nos has otorgado en Cristo Jesús. Para tu gloria lo pedimos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a, eh, bueno, el mensaje que hemos estado tratando es de Segunda de Corintios capítulo 13 y versículo 14, donde la palabra nos dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amén. Entonces ya hablamos acerca de la gracia del Señor Jesucristo, del amor del Padre, y hoy vamos a hablar acerca de la comunión del Espíritu Santo. Y nos vamos a concentrar en la manera como cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo somos dirigidos por el Espíritu de Dios. Todos necesitamos la dirección de Dios para nuestras vidas. Y entonces vamos a meditar en cómo el Espíritu de Dios dirige nuestro destino. Entonces vamos a ir a Hechos, el capítulo 13, y vamos a leer del versículo 1 al 5. Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 5. Dice la palabra: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía unos profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que había sido criado con el tetrarca Herodes, y Saulo, el apóstol Pablo, ¿no? Mientras ellos ministraban, adoraban, servían al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Por lo tanto, siendo enviados por el Espíritu Santo, ellos descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Después de llegar a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían a Juan como ayudante. Amén. Entonces, en esta escritura vemos claramente cómo el Espíritu de Dios, cuando estos hermanos, incluyendo a Saulo y a Pablo y a Bernabé, que son los más conocidos para nosotros, estaban, estaban adorando, estaban sirviendo al Señor en ayuno. La Biblia dice que el Espíritu Santo habló y el Espíritu Santo les señaló que tenían que apartar a Bernabé y a Saulo para una obra a la que él los había llamado. Y después también dice la palabra que fueron enviados por el Espíritu Santo. Entonces, todos necesitamos esa misma dirección del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Todos necesitamos ser guiados por el Espíritu y, y vamos entonces a aprender cómo podemos nosotros recibir dirección de parte del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, que igual eso es el texto del cual también estábamos partiendo, ¿no? Necesitamos tener comunión con el Espíritu de Dios. Y algo que es muy importante es que nosotros entendamos que el Espíritu Santo es una persona como el Padre, es una persona como el Hijo, es la tercera persona de la Trinidad. Y se ve reflejado que nosotros como iglesia en general no hemos tratado al Espíritu Santo de Dios adecuadamente
no más digamos en nuestras oraciones. En nuestras oraciones nosotros muchas veces nos dirigimos al Padre, muchas veces nos dirigimos al Hijo, pero rara vez yo escucho a algún hermano, alguna hermana que se dirigen al Espíritu Santo, ¿ya? Y es importante que nosotros entendamos el Espíritu de Dios es una persona como el Padre y como el Hijo. Y podemos nosotros también orarle a Él, podemos nosotros también hablar con Él para que Él también nos hable a nosotros. Y yo creo que en parte todo esto en que muchas denominaciones cristianas, inclusive, y muchas otras sectas, hablan del Espíritu de Dios como, como un ser inerte, no lo tratan como una persona. Por ejemplo, los testigos de Jehová hablan del Espíritu de Dios como la fuerza de Dios, ¿ya? Pero la Biblia no enseña eso, la Biblia enseña que el Espíritu de Dios es una persona. Y aún dentro de muchas denominaciones cristianas, a veces se hace más el énfasis en el poder del Espíritu Santo, en la unción del Espíritu Santo, en el mismo Espíritu de Dios como tal, ¿ya? Y es importante que nosotros en verdad entendamos que el Espíritu de Dios es una persona como el Padre y como el Hijo. Es la tercera vez que lo digo, pero eh, cuando estaba orando esta mañana, el Señor cambió muchas partes del mensaje y me hizo énfasis en cuanto a esto, que nosotros necesitamos empezar a tratar al Espíritu de Dios como la tercera persona de la Trinidad, como Dios, que Él también es, para que tengamos una relación con Él. Fíjense además de todo que la Biblia nos habla de, de comunión, de compañerismo, de amistad, la palabra que también la conocemos, no coinonía, ¿no? De la amistad, de la coinonía, de la relación. Y Dios mismo está enfatizando, tengan esa amistad, tengan esa relación estrecha, tengan esa comunión íntima. Y el Señor está diciendo con el Espíritu Santo. Ese es el énfasis que el Señor nos está dando. La Biblia nos habla también del apóstol Juan, por ejemplo, de la comunión con Jesucristo, etcétera, etcétera. Pero tiene todo el sentido del mundo que el Señor nos diga en la comunión del Espíritu Santo. Porque Jesús nos lo señaló claramente. Yo me voy a ir, yo me voy. Jesús dijo, y sus discípulos se pusieron tristes, se entristecieron cuando oyeron esa noticia. Y el Señor les dice, pero yo no los voy a dejar huérfanos, yo les voy a enviar a otro ayudador semejante a mí. Les voy a enviar a otro exactamente como yo. Ahí la palabra en el griego es la palabra alos que habla, que se refiere a una persona de la misma categoría, de la misma autoridad, de la misma esencia, el mismo carácter. Y Cristo está diciendo, yo les voy a enviar a otro ayudador igual a mí. Y Jesús se fue, ¿cierto? Y dice, yo les voy a enviar para que viva con ustedes, para que esté en ustedes, para que camine con ustedes como lo hice yo. Tiene todo el sentido del mundo que ahora la Biblia nos está diciendo, puesto que Cristo ha partido y ahora nos ha dejado uno como Él, nos ha enviado el Espíritu Santo de Dios para que esté con nosotros, pues que nosotros tengamos comunión con Él. ¿Qué era lo que hacían los discípulos cuando se levantaban por la mañana? Apenas se levantaban, yo me imagino todo lo que es el primer pensamiento, ¿para dónde iremos a coger hoy? ¿Qué vamos a desayunar hoy? Esto y lo otro. Y entonces, y ahí estaba, Señor, entonces, ¿qué toca alistar? ¿Vamos a quedarnos acá o toca levantar campamentos? O sea, era la primera cosa que los discípulos, porque ustedes saben que ellos estuvieron viviendo con Jesús durante esos 3 años y andaban moviéndose de un lugar para otro y estaban constantemente, obviamente, eh,
preguntándole a Jesús qué era cuál era el plan para hoy, a dónde nos vamos, qué es lo que vamos a hacer. Y Jesús le dijo a sus discípulos, yo me voy, pero les voy a enviar a otro ayudador semejante a mí para que esté con ustedes. Y eso es lo que nosotros vemos en el texto en esta mañana. La necesidad de que nosotros tengamos esa comunión con el Espíritu Santo. Entonces se dan cuenta, la Biblia nos enseña, Cristo habló a muchos de sus discípulos, algunos de ellos los llamó, los escogió para que fueran, ¿cierto?, de los 12, y Cristo después también los envía, ¿cierto? ¿Qué es lo que vemos acá en el texto? El Espíritu de Dios está haciendo exactamente eso. El Espíritu de Dios le habló a la iglesia, le habló a la iglesia para que separaran a Pablo y a Bernabé porque él los había escogido. Ahora él es el que los escogió. Ahora dice, para la obra que los he llamado. El Espíritu de Dios está hablando con la misma autoridad que estaba hablando el Señor Jesús. Yo los he llamado, y después la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios los envió. Como Jesús también dijo, como el Padre me ha enviado, así yo también los envío. Y ahora aquí el Espíritu de Dios está diciendo también, aparte me a Saulo y a Bernabé, dice la Biblia que el Espíritu de Dios los envió. Entonces se dan cuenta que Dios está haciendo exactamente lo que Él dijo que iba a hacer. Nosotros somos los que estamos atrasados de noticias y no nos hemos dado cuenta de la necesidad que tenemos de estar en esa comunión estrecha con el Espíritu de Dios, de tener esa comunión íntima con el Señor. Amén. Y digamos, las ventajas de la venida del Espíritu de Dios, eh, pongámoslo de esta manera, cuando, cuando Lázaro muere, cuando Lázaro muere y el Señor se demora 4 días para finalmente llegar a Betania y sus hermanas están llorando y Marta sale al encuentro del Señor y dice, Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto, ¿no? Jesús tenía esas limitaciones en el tiempo, en el espacio, ¿no? Aquí como él, como humano. Pero nosotros vemos más adelante cuando viene el Espíritu de Dios, el apóstol Pablo, ahora Jesús finalmente levanta a Lázaro, ¿no? Pero Jesús estaba en un solo lugar. Pero en el hecho de los apóstoles vemos, por ejemplo, al apóstol Pablo resucitando a Títico y por otra parte el apóstol Pedro resucitando a Dorcas. ¿Se dan cuenta? Ahora el Espíritu de Dios está morando en todos esos creyentes y obrando simultáneamente en muchos otros lugares. Por eso, entre muchas otras cosas que Jesús también decía, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no les puedo enviar al Espíritu. Pero si me voy, les enviaré al ayudador, les enviaré al Espíritu Santo para que esté con ustedes. Amén. Y nosotros vivimos por el poder del Espíritu Santo. ¿Ven? Cada uno de nosotros hemos recibido vida espiritual por el Espíritu de Dios. Él es el que nos ha hecho nacer de nuevo. Y ahora que vivimos por el Espíritu, Pablo dice, ahora que ustedes viven por el Espíritu, ahora también caminen en el Espíritu. Andemos en el Espíritu. Leamos, por ejemplo, Romanos 8, capítulo 14 al 17, donde el Señor nos enfatiza esta verdad, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, fíjense que el énfasis también está ahí, vamos a ser dirigidos por el Espíritu de Dios, como hijos que somos. Pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba, Padre. Fíjense que es el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Dios, el que también nos ayuda en nuestra relación aún con el mismo Padre. Es el Espíritu de Dios quien nos revela al Padre.
es el Espíritu de Dios quien revela al Hijo. Cuando el Espíritu de Dios, el trabajo del Espíritu de Dios es glorificar a Cristo. El Espíritu de Dios está moviéndose y lo que está haciendo el Espíritu de Dios es glorificando a Cristo, revelando a Cristo, porque cuando Cristo es revelado, entonces todos venimos en postración a adorarle, porque vemos gloria, su majestad. Pero fíjense que en este mismo texto también el Espíritu de Dios es el que nos ayuda a intimar aún más con el Padre. Yo les he dicho que eh, cuando acá la Biblia dice, recibieron el Espíritu de adopción como hijos, ¿cierto? Por el cual clamamos, Abba, Padre, ¿cierto? El Espíritu de Dios es el mismo que está clamando, me está enseñando a mí a clamar Abba, que es papi, ¿no? En ese sentido de cercanía, de intimidad. Entonces, por eso la importancia de que tengamos esta relación estrecha con el Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Me acuerdo una vez que fue una misión en, Monte- en Montería, ¿cómo era? En la playa, ¿dónde era? En Coveñas, gracias. Y creo que en Coveñas y creo que Loreta, creo que en Lorica, sí creo que fue a Lorica donde, no, no, lo que no sabía, pero yo estábamos estábamos en Lorica y fuimos a un lugar costero, creo que fuimos a Coveñas, fue la historia, hace muchos años. Y entonces, la noche que llegué ahí se reunieron varios vecinos y amigos de una de la persona que había invitado a los misioneros, pues a que fuéramos a la iglesia, que enviara a nosotros que estábamos de misioneros. Y entonces una señora levanta la mano y dice, pero yo ¿cómo hago para saber que yo soy hija de Dios? Y es lo que justamente aquí el texto nos dice. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Podemos tener la seguridad de que somos hijos de Dios porque el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Que la Biblia dice que el Espíritu de Dios es el sello de nuestra salvación. Que el Espíritu de Dios, dice otras versiones también, son las arras de nuestra herencia. Como nosotros, como Dios, digamos así, ¿no? Dios nos ha comprado, nos ha sellado con su Espíritu Santo y el hecho de que vamos a ser, aún nuestro cuerpo va a ser totalmente redimido en la eternidad, ¿no? Las arras es que Dios ya nos ha entregado al Espíritu Santo. Ahora, no solamente eso, digamos, las arras de nuestra herencia. Nosotros tenemos una herencia grande en Cristo. La Biblia dice que Dios nos ha dado de sus riquezas eternas y las ha puesto a disposición de nosotros, sus hijos. Dios nos ha hecho herederos de Él y coherederos con Cristo. Amén. Toda persona, el día que cualquier persona viene a los pies de Cristo, dice, Señor, me arrepiento de mis pecados. Hoy entiendo que tú moriste en la cruz por mí, que derramaste tu sangre para limpiarme de mis pecados. Hoy me arrepiento y te pido que entres en mi corazón. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. En ese momento, esa persona está en Cristo. En ese momento, esa persona ahora ya es un heredero de Dios. Y Dios dice, en ese momento el Espíritu de Dios viene a esa persona. Y el Espíritu de Dios es las arras de su herencia, las arras de su salvación. ¿Ya? Es como, es el comienzo de toda esa herencia que nosotros vamos a recibir porque es por medio del Espíritu de Dios que vamos a recibir el resto de la herencia. Aunque obviamente que la parte más importante de todo es el Espíritu de Dios. Amén. Pero Él es el que nos va a revelar a nosotros las cosas que Dios nos ha concedido. En Primera de Corintios, el capítulo 12, ahí la Biblia nos enseña que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre,
son las que Dios ha preparado para quién, para nosotros los que le amamos. Y dice la palabra que es el Espíritu Santo de Dios el que nos revela todas esas bendiciones, toda esa herencia, toda esa heredad que el Señor nos ha designado. Amén. Entonces, por eso la importancia de que nosotros caminemos con el Señor, caminemos con el Espíritu de Dios. Y la Biblia dice, de hecho, que si alguno no tiene al Espíritu de Dios, no es de Cristo. Miren, en Romanos 8:9 dice, sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ya? El Espíritu de Dios es el que nos afirma en nuestra identidad como hijos de Dios. Necesitamos cada uno de nosotros haber recibido al Espíritu de Dios en nuestros corazones, que es cuando recibimos a Cristo. Cuando recibimos a Cristo, el Espíritu de Dios también viene a morar en nuestros corazones. Y el Señor dice que nosotros le vamos a conocer, que el Espíritu de Dios va a permanecer en nosotros, que Él estará con nosotros, dice en el Evangelio de Juan. Entonces, esa comunión con el Espíritu de Dios la necesitamos porque ahora que Cristo se ha ido, el Espíritu de Dios es el que está a cargo de la iglesia. El Espíritu de Dios es el que está a cargo de la iglesia. El Espíritu de Dios es el que está a cargo de nosotros. Y fíjense que antes del Espíritu de Dios, todos los discípulos fallaban constantemente. Los discípulos realmente no podían hacer mayor cosa antes de la venida del Espíritu Santo. Y digamos que es un buen reflejo para nosotros que no vamos a poder hacer mayor cosa a menos de que estemos llenos del Espíritu Santo. Solamente llenos del Espíritu Santo es que nosotros podemos vivir la vida cristiana. Si no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, vamos a constantemente estar fallando, estar patinando, estar cayendo. Porque fíjense, los discípulos habían estado con Cristo por 3 años. Entonces, no, pues para vivir la vida cristiana lo necesitamos es sana doctrina, una doctrina sana y nosotros vamos a caminar en victoria. ¿Sí? La doctrina sana, por supuesto que la necesitamos. Pero ¿acaso los discípulos no tuvieron la doctrina más pura y perfecta que hubieran podido recibir alguna persona? Si era Cristo mismo quien les estaba enseñando. Y después de 3 años de doctrina absolutamente pura, el Señor va a ir a la cruz y ¿qué hacen todos los discípulos? Salen corriendo, lo niegan, lo traicionan, vuelven a su vida pasada. No, es que lo que necesitamos es un buen ejemplo. Si nosotros tenemos un buen ejemplo en nuestras vidas, vamos a poder salir a... Claro que necesitamos un buen ejemplo. No tuvieron los discípulos el mejor ejemplo en Cristo. ¿Qué fue lo que realmente cambió? Cuando finalmente vino el Espíritu de Dios a morar a sus corazones. En ese momento es que la vida de los discípulos cambia. En ese momento es cuando Pedro ahora es el que está lleno de denuedo y va y predica y ahora enfrenta a las autoridades. Antes Pedro salió corriendo, ¿cierto? Antes Pedro negó al Señor 3 veces. Antes dice que una mujer que servía en una de las cortes, este también es Galileo, este también estaba con Jesús. Y Pedro se acobarda por por la acusación sí, de una niña del servicio. Después de que viene el Espíritu de Dios, Pedro enfrenta al Sanedrín y a todas las autoridades. Piensen ustedes si es justo que yo los obedezca a ustedes antes de que obedezca al Señor. Para la cárcel, listo, hermano, para la cárcel nos vamos.
¿ya? Y cambia totalmente su vida porque ahora es el Espíritu de Dios el que había venido. Y no era que Pedro estuviera pensando en traicionar al Señor. Hasta cierta medida yo creo que Pedro estaba medio sorprendido. Pedro no pensaba que él realmente fuera a traicionar al Señor, pero el Señor sabía que Pedro era débil, que era pecador, que era de doble ánimo, como lo somos nosotros antes del Espíritu de Dios. El único que nos puede cambiar es el Espíritu de Dios y nos puede sustentar. Y necesitamos estar, todos los días necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Así de sencillo. Uno no está lleno del Espíritu Santo ese día, ¿cierto? Un esposo no está lleno del Espíritu Santo, ese día va a ser brusco con su esposa. Como el apóstol Pablo dice, ¿cierto? Y maridos, traten a sus mujeres como a vasos más frágiles. Una mujer, una esposa no está llena del Espíritu Santo, ese día va a ser irrespetuosa con su esposo. Que la Biblia dice, mujeres, ¿cierto? Sean respetuosas, honren a sus esposos. Un hijo no está lleno del Espíritu Santo, ese día seguro que va a ser desobediente con su papá, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Un día yo estoy lleno del Espíritu Santo y Satanás viene a traerme un pensamiento de desánimo. Bueno, el Satanás todos los días pega la visita, ¿no? Viene con el pensamiento. Sí, el Satanás en eso sí le podemos aprender al diablo, que el diablo es constante, el diablo es persistente. Y viene Satanás a traerme el pensamiento, así como le mandan a decir el versículo del día. Pues Satanás también viene, ¿cierto? Con el desánimo del día, amigo. Y ahí viene con a traerme el desánimo. Yo estoy lleno del Espíritu Santo, ese día, como a veces dicen, ni siquiera entró por una, sino que eso salió. No penetró eso en mi mente. Esa mañana, Señor, gracias porque yo sé que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Gracias porque yo estoy caminando en victoria. Nada pasó, pero vaya, no estoy lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente viene el pensamiento. Se oscureció todavía más el cielo. No, ya no tengo fuerzas. No, ni para qué intento hacer eso. Todo. Y empieza toda esa reacción, ¿no? En nuestra mente. Y después, cuando menos pensamos, ya estamos hasta con temor y medio ahogados, porque no estábamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, necesitamos esa llenura del Espíritu de Dios. Y la Biblia dice que cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y andamos en el Espíritu de Dios, en Gálatas 6:16, digo pues, anden en el Espíritu y así no satisfacerán los malos deseos de la carne. Cuando uno está lleno del Espíritu de Dios y está caminando en el Espíritu, no va a haber espacio, Gálatas 5:16, no va a haber espacio para para satisfacer los apetitos de la carne. Es como cuando, digámoslo así, una de las ilustraciones más sencillas. No, la Biblia nos enseña que nosotros somos vasos, no somos vasijas, somos instrumentos. Entonces, digamos nosotros, aquí está un vaso. Viene uno y llena el vaso al tope, ¿cierto? Está lleno uno el vaso de agua. Ahí eso, uno cómo hace para meterle aire a ese vaso. Ni modos. Pero si uno empieza a regar, digamos, el agua, el aire empieza inmediatamente a llenar ese espacio. Y digámoslo así, ¿no? Que la Biblia nos dice que los ríos de agua viva del Espíritu de Dios están fluyendo en nuestro corazón. Entonces, mientras estén esos ríos llenando, ahí no hay espacio para nada más. Estamos caminando en el Espíritu, estamos haciendo lo que el Señor quiere, no hay espacio para las obras de la carne. Una de las mejores maneras de uno no entrar en la tentación es estar ocupado en lo que Dios lo mandó a estar ocupado. Porque Dios tiene mi cronograma, ¿no?
incluyendo ahí el sueño también, ¿cierto? Cada uno le pone 11 de la noche a 5 durmiendo. Esto es lo que tienes que hacer. Y si uno está, ¿no? Haciendo en lo que va el Señor no incluyó ahí, ¿cierto? Una franja. Vamos a darle un espacio para que caiga en la tentación que el diablo le va a traer. El Señor no incluyó eso en mi calendario. El Señor no le había incluido a David. David, póngase allá, como decimos en Colombia, a mariposear en el balcón, a buscar lo que no se le ha perdido. La Biblia dice que el Señor había puesto en el calendario de David, David, usted es un rey y como todos los reyes debe salir a la guerra en este momento. Si David se hubiera ido a cumplir el calendario de Dios, no hubiera caído en la peor tentación y el mayor dolor que tuvo en toda su vida. Amén. Entonces, este es el sentido de que andamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Una de las maneras que uno es mucho más propenso a comer junk food, a comer chatarra, cuando uno está con mucha hambre, que uno no pudo comer bien esto y lo otro, la primera cosa que se le atraviesa, para llenar mientras tanto. En cambio, si uno está lleno, uno comió apropiadamente y está satisfecho, no le provoca a uno más basura. Bueno, es más fácil decirle no a la basura. Entonces, si andamos en el Espíritu, no vamos a entrar a satisfacer los deseos de la carne. Y las buenas noticias de todo y esto, todos los días nosotros necesitamos recordarnos esto, que nosotros, o sea, Dios nos ha hecho nuevas personas. Dios nos ha hecho nuevas personas. O sea, Dios no está en el negocio de hacer flippings con los humanos. Dios no está en el home improvement business. ¿Cierto? Lo que Dios ha hecho, todo eso del pasado, eso no sirve para nada. La carne de Juan, el viejo hombre de Juan, no sirve absolutamente para nada. Lo único que sirve esa carne es para ser crucificada. Para eso es que sirve la carne. Yo le voy a dar una nueva vida a Juan. Él es una nueva criatura en Cristo. Ahora es en Cristo, yo soy una nueva persona. Las cosas viejas han pasado, esa vieja criatura eh, medio infernal, que era la carne, ¿cierto? Porque la carne es terrible, todo lo que nosotros podemos hacer en nuestro pecado. Dios dice, no, eso ha quedado crucificado, ahora hay una nueva persona en Cristo. El día que yo recibo a Jesucristo, ese día yo nazco de nuevo y hay una nueva persona. Y ahora vivo por el Espíritu. Y necesito recordarme esto, digamos, todos los días, porque aún en el orgullo humano viene una tentación y otra vez yo quiero como que no, yo puedo, mi yo mejorado puede tratar con esta tentación. Y no, es Cristo en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive ahora en mí. Amén. Él es el que vive en mí. Miren cómo la Biblia lo dice en las palabras del profeta Ezequiel de esta manera. Dice el Señor hablando de la conversión. Entonces esparciré sobre ustedes, Ezequiel 36, 24 al 28. Entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas, los purificaré de todos sus ídolos. Les daré un nuevo corazón, un nuevo corazón. No Dios dice, no voy a repararte el antiguo corazón, no. Te voy a dar un nuevo corazón. Todas las demás cosas han quedado atrás. Has quedado crucificado con Cristo. Ahora tienes una nueva vida, tienes un nuevo corazón. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Miren lo que había profetizado el Señor desde los tiempos de Ezequiel. Pondré mi espíritu dentro de ustedes. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obra.
Sin el Espíritu de Dios nadie lo puede hacer. Ninguno de nosotros podemos poner por obra la palabra de Dios por nosotros mismos. Solamente cuando Dios ha puesto su Espíritu en mí. Amén. Entonces, que nos afirmemos profundamente en esas verdades, las anclemos en nuestro corazón, porque es a diario, en esas batallas de nuestros pensamientos, en las palabras que van a salir de nuestra boca, en todas las cosas que están ocurriendo, necesitamos estar constantemente dependiendo del Espíritu Santo. Amén. Él es el que nos va a dar poder. Y todo lo que Dios va a hacer en nuestra vida, dice Zacarías, no es con ejército, no es con espada, no es con habilidad humana, no es con sabiduría de hombres. Todas las cosas que yo voy a hacer, dice el Señor, yo las voy a hacer por mi espíritu. Y es cuando, hemos recibido el Espíritu de Dios que vamos a recibir poder para ser testigos eficaces de Cristo. Amén. Jesús les había dicho a los apóstoles, no vayan a tratar de hacer la obra mía sin el poder del Espíritu Santo. Les dijo a los discípulos, espérense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu. Cuando venga el Espíritu, ustedes van a recibir poder desde lo alto. Y entonces van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero necesitamos el poder del Espíritu Santo. Entonces, en esa comunión del Espíritu, vamos a concluir con esto, es la necesidad en que entendemos, ¿no? El Espíritu vive con nosotros, el Espíritu está con nosotros, el Espíritu está en medio de nosotros, y el apóstol Pablo nos dice, no entristezcan al Espíritu Santo. En una versión de la Reina Valera dice, no contristen al Espíritu Santo, no agravien al Espíritu Santo, no agravien al Espíritu Santo. Cuando el Señor nos está llamando a que oremos, a que tengamos un tiempo con Él. Ya, yo me acuerdo, por ejemplo, un sábado de estos, que los sábados es cuando trato de gastar más tiempo, obviamente orando, meditando, acabando en el mensaje. Entonces, un sábado, yo me acuerdo que sentí del Señor, me dijo, que me fuera como para aquí Biscayne a caminar pues en la playa y eso, así como que, porque esos son de los lugares que cuando iba allá a caminar, realmente con el gorro, con protector, con toda la cosa, a caminar, pero así como caminando en paz sobre la playa y el mar y todo eso, he tenido tiempos muy buenos con el Señor en que el Espíritu Santo me ha hablado, me ha enseñado muchas cosas y todo eso. Y yo esa mañana como que, ay, pero es que tengo que terminar de preparar eso y nada, y empecé ahí como con la cosa. Y después de un rato, y digamos, y finalmente no acabé yendo. Y todo el tiempo después ella y yo como con una incomodidad, como alguna cosa así, después de un rato, entonces como que yo, pues me pone a pensar, ¿no? Yo dije, Señor, ¿qué fue lo que hice? Sí, porque ¿no? Cuando los esposos, las esposas o con los hermanos, ¿no? que uno sabe que tal persona que se siente que está como herida, ¿no? Y entonces uno empieza, pero como a pensar, pero a pedir disculpas, ¿no? Empieza ahí, empieza ahí yo, ¿qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué le pudo haber molestado? Y yo sentí así como esa pesadez y yo empecé a pensar fue en las cosas así como sí, las cosas como lo más grosero, como sería que yo pensé tal cosa o no sé qué. Y después de todo caí en cuenta que realmente por alguna razón el Señor quería a lo mejor hablarme, me estaba diciendo, y también hasta cierto punto en su amor para que fuera y pasara un tiempo diferente. Pero lo que quiero decir es, entristecemos al Espíritu de Dios cuando lo ignoramos. Así como lo mismo que una esposa, ay, mira, llévame, vamos a ir a tal lado, que no sé qué cosa. La esposa ahí como que le hace la cara o lo que sea, y ya después de eso, ¿no? Y, y la Biblia nos dice que no entristezcamos al Espíritu de Dios.
Eh, el- yo les he hablado del pastor Jim Cymbala del tabernáculo, del Brooklyn Tabernáculo, ¿no? Que es muy buen predicador. Siempre que lo puedan escuchar, háganlo. Es un muy buen maestro y muy buen hombre. Es un hombre de Dios. Y entonces su mamá alcanzó a vivir más de 100 años. Y entonces el hombre contaba cuando decía a medida que su mamá fue envejeciendo y envejeciendo y envejeciendo, digamos, cada vez su madre se volvía más dulce para él, ¿ya? Y él decía, cuando estaba predicando acerca de esto, y lo estoy diciendo porque es una buena ilustración, ¿no? Y él decía, yo iba y cuando estaba en presencia de mi madre, quería estar absolutamente seguro que no fuera a decir alguna cosa que la fuera a herir, que ella no me pudiera, que no le diera espacio a mis palabras para que de pronto ella malinterpretara o malentendiera algún asunto. No quería tener, ¿cierto? Nunca iba a hacer un comentario negativo de ninguno de mis hermanos, etcétera, etcétera, pero era ese sentido, ¿no? De que en medida que su mamá se iba volviendo ya más ancianita y eso, con más cuidado de no quererla herir, de no quererla lastimar. Esa es la actitud, digamos, que debemos nosotros tener hacia el Espíritu de Dios, de no querer hacer algo que lo agravie, que lo entristezca, que lo moleste, porque de Él es que estamos recibiendo la vida espiritual, de Él es que estamos, Él es el que nos está dirigiendo. Cuando nosotros perdemos esa comunión con el Espíritu de Dios, hagan de cuenta que el GPS dejó de funcionar. Y nosotros no tenemos ni idea ahora para dónde vamos a coger. Y yo digo, antes del GPS de verdad, qué vaina tan difícil, ¿no? Cuando uno me acuerdo con los mapas y con toda la cosa y no de vueltas y tonté. Imagínense nosotros sin GPS espiritual, ¿qué podemos hacer? Entonces, por eso es la necesidad de lo que dice la Biblia, ¿cierto? De no apagar el Espíritu de Dios, de no resistir al Espíritu Santo. Voy a terminar con esta notica. Miren, ahí vamos, dentro de 8 días continuamos el mensaje, pero ahí en la Biblia dice que algunos de los hombres que estaban eh, con Bernabé y con Saulo ayunando en la iglesia de, de Antioquía, uno de ellos era Manaén. Ahí lo leímos en el texto. Y dice que había sido criado con tetrarca Herodes. Manaén había sido un hijo adoptivo de Herodes, ¿ya? Un hermano adoptivo de Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, él mandó decapitar a Juan el Bautista. Entonces, fíjense qué contraste tan grande entre Herodes y entre Manaén. Manaén no resistió al Espíritu Santo. Manaén quiso escuchar al Espíritu de Dios. Manaén quiso aceptar la convicción de que era un pecador, de que necesitaba un Salvador, de que debía servir al Señor. Y fíjense dónde acabó. Mientras que el otro Herodes, ¿cierto?, siguió por la línea de la destrucción. Entonces nosotros no resistamos al Espíritu, no apaguemos el fuego del Espíritu Santo, no lo entristezcamos, sino más bien cada día vivamos en esa estrecha comunión con el Señor. Amén. Bueno, pongámonos en pie. Entre 8 días entonces concluimos el mensaje de cómo el Señor nos guía, pero hoy necesitamos hacer énfasis en la comunión con el Espíritu Santo. Bueno, oremos. Padre, te damos gracias.